Mi nombre es Andrew, soy de Londres y creo que tengo una historia que te podría interesar. Mi papá solía ser constructor y, a mediados de los 20, se mudó a un apartamento de una habitación con su entonces novia en un lugar llamado Muswell Hill en Londres. El apartamento estaba en un edificio compartido, que básicamente era una casa grande dividida en apartamentos individuales, uno en cada piso de la casa. Mi papá y su novia vivían en el segundo piso, y sus vecinos en los pisos de arriba y abajo eran lo suficientemente amigables, pero como era Londres, básicamente se mantenían al margen y se ocupaban de sus propios asuntos. Un día, a principios de 1983, mi papá notó que la fontanería en su apartamento no funcionaba bien, así que llamó a una empresa de fontanería para que viniera a desbloquear los desagües. Cuando llegó el fontanero, mi papá fue quien le abrió la puerta principal de la casa, y después de una rápida inspección de la fontanería en su apartamento, determinó que el problema probablemente eran los desagües en el exterior de la propiedad. Esto era una mala noticia para mi papá, ya que significaba que no iba a ser una solución instantánea. Y lo adivinas, el desagüe principal exterior era el problema, ya que estaba casi completamente bloqueado con algo. Mi papá dice que le dijo al fontanero que esperaba que no fuera algo particularmente repugnante bloqueando el desagüe, es decir, heces, y justo en ese momento estaban discutiendo qué era, cuando el tranquilo vecino escocés que vivía en el ático bajó a ver cuál era el problema. Él también había llamado a una empresa de fontanería, pero no pudo encontrar a nadie que viniera, así que le agradeció a mi papá por solucionar el problema. Fue entonces cuando el fontanero encontró que el desagüe estaba bloqueado con pedazos de grasa y huesos pequeños. Y como la grasa se había solidificado, los huesos también. Y porque la grasa había congelado los huesos ahí, tendría que volver por la mañana con un equipo más especializado para resolver el bloqueo. Mi papá dijo que esto era bastante justo, pero que estaba realmente harto del problema, ya que estaba causando un mal olor en su apartamento, y su novia básicamente amenazaba con mudarse si no se solucionaba. De todos modos, el fontanero dijo que parecía que alguien estaba tirando desechos de comida por el inodoro en lugar de tirarlos a la basura. Y el vecino escocés, que dijo que se llamaba Des, dijo que parecían huesos de pollo. Todos estaban haciendo gestos con la cabeza asintiendo y asumiendo que eran las personas del piso de abajo, que eran demasiado perezosas para sacar sus cubos de basura o lo que sea. Así que tiraban restos de comida para llevar por el inodoro. Después de eso el fontanero se marchó prometiendo que volvería por la mañana para resolver el bloqueo. Pero esa noche, mi papá dijo que escuchó ruidos de golpes y rasguños provenientes del patio delantero del edificio compartido, y cuando asomó la cabeza por la ventana, Des estaba allí afuera llevando nada más que un chaleco y pantalones cortos, y estaba despejando los desagües él mismo. Mi papá dijo que pensó que estaba loco como un sombrero por estar ahí afuera por la noche, solo con un chaleco cuando hacía un frío que pelaba. Pero después de todo, él era escocés, y él pensó que estaban mejor preparados para el clima frío que los ingleses. Mi papá llamó a Des para decirle que era un héroe absoluto, y que había solucionado el problema del desagüe, ya que estaba harto del olor. Des estuvo de acuerdo, y dijo que probablemente sería más barato para todos si simplemente lo desatascaba él mismo. Según la confesión de mi papá, él no pensó demasiado en por qué Des podría estar haciendo eso, o por qué no quería que nadie prestara demasiada atención a los huesos y la grasa que obstruían los desagües. De todos modos, a la mañana siguiente el fontanero volvió y mi papá le informó que Des había tratado con el bloqueo durante la noche. Fue entonces cuando realmente le golpeó lo sospechoso que era hacer algo gratis que un fontanero cobraba unas cuantas libras por hacer. El fontanero decidió verificar de todos modos, solo para asegurarse de que todo estuviera resuelto, y aunque Des había hecho un trabajo bastante decente despejando las tuberías, dejó algunos restos de huesos y grasa. Mi papá recuerda que salió para ir a trabajar mientras el fontanero recogía algunos de los huesos y la grasa en una bolsita de plástico que normalmente usaba para piezas de repuesto. Y mientras conducía por la neblinosa mañana londinense, dice que pensó para sí mismo: tal vez debería buscar otro lugar para vivir. Unos días después, mi papá llegó a casa del trabajo, y al salir de su auto, dos tipos se le acercaron y le preguntaron si se llamaba Denise. Mi papá dijo que no y les preguntó quiénes eran los dos tipos. Cuando le dijeron que eran policías,
Tuvo un presentimiento muy malo. Los dos policías luego preguntaron si vivía con un tipo llamado Dennis, y mi papá dijo que no, pero que había un hombre escocés llamado Desmond que vivía en el apartamento del ático. Él dijo que los dos policías se miraron el uno al otro, y luego preguntaron a qué hora solía llegar Desmond a casa. Mi papá dijo que normalmente llegaba como una hora después de él, y que si esperaban probablemente atraparían a Des cuando llegara a casa del trabajo. Es tan espeluznante escucharlo contar la historia en esa parte, porque al entrar en el apartamento su novia estaba a punto de salir para su turno en un pub cercano. Él realmente la miró fijamente a los ojos y dijo: «Creo que Des ha estado matando gente». Luego le contó sobre ser detenido por la policía y prometió llamarla si había algún desarrollo. Y Dios mío, hubo desarrollos rápidos. Mi papá dijo que básicamente se quedó cerca de la ventana hasta que vio que Des había llegado a casa. Luego observó cómo los dos policías se acercaban a él. Tuvieron una charla tranquila, y luego Des los llevó a la casa y al apartamento del ático. No mucho después, los policías llevaron a Des al coche de policía y se lo llevaron. Des nunca regresó a la casa en Cranley Gardens, la calle donde estaba la casa compartida, y más tarde fue acusado de múltiples asesinatos, pero no bajo el nombre Des. Ese era solo un nombre falso que les daba a las personas. Dios sabe por qué. Pero su verdadero nombre, y algunos de tus espectadores podrían haberlo deducido para este momento, era Dennis Nielsen. Entre finales de los años 70 y el día en que fue arrestado en 1983, Dennis asesinó al menos a 12 hombres y niños jóvenes, algunos de ellos mientras mi papá y su novia dormían en el apartamento de abajo. Terminó siendo condenado a cadena perpetua y murió allí también, aunque no estoy 100% seguro cuándo ni por qué falleció. Obviamente mi papá fue rápido para salir de ese apartamento, ya que saber que esos malos olores no eran los desagües, y que algo más los atormentaba horriblemente. Su novia terminó dejándolo porque simplemente quería alejarse de todos los recuerdos de ese lugar. Él dice que fue duro para él, pero fue una especie de bendición disfrazada, porque si ella no lo hubiera dejado para seguir adelante con su vida, nunca habría conocido a mi mamá unos años después. No es una historia que cuenta muy a menudo por razones obvias, y no nos la contó a mí ni a mi hermana, hasta que ambos éramos adultos que habíamos dejado el hogar. Pero, como puedes imaginar, nuestras mandíbulas quedaron en el suelo cuando nos lo contó, y es bastante espeluznante pensar que mi papá fue parte cercana de cómo Dennis terminó siendo atrapado. He visto algunos documentales sobre los asesinatos de Nielsen, y es surrealista escuchar sobre la participación del vecino del segundo piso, ya que cada vez que pienso, ese es mi papá. Hace unos años, cuando tenía 15 años, me sucedió una historia aterradora que involucraba los alcantarillados aquí en Los Ángeles. Sé que podría sonar demasiado desagradable para estar en tu canal, pero te prometo que he intentado mantener esto lo más limpio posible. Así que, hace unos años, cuando tenía 15 años, me uní a mi familia en un picnic de domingo de Pascua en el Parque Griffith. Mientras los niños más pequeños hacían la búsqueda de huevos de Pascua, yo y mis 3 primos fuimos a jugar al fútbol. Personalmente me gusta más el béisbol, así que me aburrí bastante rápido. Luego fuimos a buscar algo más que nos entretuviera. Después de un rato, terminamos encontrando un edificio abandonado en el borde del parque, y después de que me desafiaron trepé la cerca. Mis primos rápidamente se unieron a mí, y empezamos a jugar a las atrapadas alrededor del edificio abandonado. Pero entonces, como un tonto, no estaba prestando atención a dónde iba y, mientras corría sobre las viejas tablas del suelo, sentí que se rompía un trozo de madera debajo de mí. Lo que siguió fue caer casi 9 metros de espacio vacío debajo de mí, y terminé cayendo en los alcantarillados de Los Ángeles. Lo primero que sentí fue agua corriendo muy rápido. Era como estar en un tobogán acuático, pero con el fondo de concreto, y en lugar de que el agua estuviera fresca y caliente como en un parque acuático, olía mal. Traté de sacar mi teléfono de mi bolsillo, sabiendo que probablemente se arruinaría, pero con la esperanza de que aún pudiera usar la linterna. Pero el agua corría tan rápido y yo estaba tan asustado que el teléfono fue sacado de mi mano en el momento en que salió de mi bolsillo. Traté de agarrarlo,
pero perdí el equilibrio y fue entonces cuando empecé a deslizarme hacia abajo. Honestamente, pensé que iba a morir, pero de repente pude agarrarme a una tubería y recuperar el equilibrio. Cuando puse mis manos en las paredes, estaban frías y resbaladizas, y el agua me llegaba hasta las rodillas cuando me puse de pie. Pero todo lo que podía oír era mi propia voz haciendo eco y el sonido del agua corriendo. Estaba tan asustado que podía sentir un nudo en la garganta, como si fuera a romperme en llanto. ¿Puedes culparme? Estaba en la oscuridad, solo, sin saber si volvería a ver a mi familia. Me di cuenta de que mi única opción era seguir adelante a través de la tubería y encontrar una salida. Pero se veía tan amenazante que decidí que era mejor quedarme quieto y esperar a que alguien me encontrara. No sé cuánto tiempo pasó, pero estuve allí por un tiempo. Empecé a sentir hambre y sed, pero obviamente no podía beber nada del agua, o probablemente habría muerto. Por primera vez en mi vida, estaba rezando de verdad, no como en la escuela o en la iglesia, cuando solo vas pasando las etapas y asintiendo antes de decir amén. Estaba rezando por mi alma diciendo en voz alta, por favor, sácame de aquí. Lo que siguió fue como un milagro que se desarrollaba en tiempo real. Al principio tuve que aguzar el oído, pero recuerdo distintamente haber oído el sonido de los helicópteros volando muy cerca de mí. De repente me di cuenta de que la gente realmente me estaba buscando. Fue una de las mejores sensaciones que he experimentado. Pero luego, después de otro largo periodo de tiempo, empecé a preocuparme de que no me encontraran y que no fuera a ser rescatado. Traté de relajarme diciéndome a mí mismo que solo tenía que esperar, pero pasaron 12 horas antes de que viera la luz sobre mí y escuchara a alguien gritar, «Aquí está el chico», y una cuerda fue bajada con una plataforma en la parte inferior, así que me agarré a ella y me sacaron a través de una alcantarilla. Me sentí desorientado cuando llegué a la superficie, pero finalmente estaba a salvo. Estaba cerca de una autopista con todas esas luces intermitentes. Me dieron un teléfono y llamé a mi mamá. «Hola mamá, estoy bien. ¿Dónde estás? Necesitas venir a buscarme». Comenzó a llorar y a decir, «Oh Dios mío, ¿dónde estás?». Recuerdo a los bomberos quitándome mi camiseta sucia, luego me levantaron y me envolvieron en una sábana de plástico y luego me dieron un cambio de ropa y me pusieron en un goteo intravenoso porque estaba gravemente deshidratado. Después de un par de horas, el médico me dijo que estaba bien. Solo tenía algunas rosaduras en las rodillas y nudillos por la caída. Cuando llegué a casa, toda mi familia me estaba esperando. También recuerdo ver a reporteros de noticias afuera de mi casa esperando entrevistarme, lo cual parecía un poco raro, pero supongo que no tenía idea de lo grande que era esta historia, el niño desaparecido y todo eso. Me enteré más tarde de que después de que caí en una tubería, mis primos corrieron hacia mi mamá. Les tomó mucho tiempo encontrarme porque había viajado 1,5 kilómetros desde donde caí, todo ese agua corriendo y resbalándome. También descubrí que el departamento de bomberos había enviado cámaras para buscarme. Solo me encontraron porque una cámara captó mis huellas de manos en una tubería. Huellas de manos hechas en aguas residuales. Cuando me enteré de que más de 60 personas estuvieron involucradas en la búsqueda, recuerdo sentirme realmente mal, porque había causado todo este drama, pero también feliz de que no se hubieran dado por vencidos conmigo. Más tarde supe que había gases tóxicos allí abajo, así que realmente fui mucho más afortunado de estar vivo de lo que pensaba. Tuve una semana libre de la escuela después de eso, pero después de eso estaba bastante contento de volver. Solo quería que las cosas volvieran a la normalidad. A veces en mi mente vuelvo a ese momento cuando caí y pienso en lo que habría pasado si nunca me hubieran encontrado. Cuando lo hago, siempre le agradezco a Dios por darme otra oportunidad. Mi nombre es Trevor. Vivo aquí en mi ciudad natal de Raleigh, Carolina del Norte, y hoy quiero contarte sobre mi encuentro con un alienígena real. Sé lo que probablemente estás pensando. Este tipo tiene una imaginación hiperactiva, o está completamente loco, pero por favor escúchame. Estoy como un 90% seguro de que no te decepcionará. Verás, soy mecánico de líneas de servicios públicos de alcantarillado aquí en Raleigh, Carolina del Norte. Sé que suena como una forma tonta de decir trabajador de alcantarillado, pero en este punto tomaré cualquier dignidad que pueda conseguir. Bromeo, por supuesto.
porque en realidad estoy bastante orgulloso de lo que hago. Si no fuera por gente como yo, todas esas cosas que quieres mantener en el inodoro de repente comenzarían a salir, y nadie quiere eso. De todos modos, cuando todavía era un mecánico novato, solía tener que bajar a los alcantarillados con mi jefe para que básicamente me mostrara cómo hacer las cosas. Permíteme decirte que realmente no sabes si eres valiente o no, hasta que te metes en los alcantarillados y te adentras en aguas residuales tóxicas hasta la cintura durante horas. Al principio me intimidaba un poco la idea, y debo admitir que solo me metí en ser mecánico de línea porque necesitaba el dinero. Pero vaya, bajar realmente a la oscuridad las primeras veces realmente me asustó. Las primeras veces mi jefe lideraba y yo solo seguía, observando todo lo que hacía, tomando notas mentales y dejando que me guiara a través del proceso de revisar las líneas y buscar depósitos de grasa. Era asqueroso y nunca deja de ser asqueroso. Pero después de unas 3 o 4 rondas, dejó de ser tan aterrador y empezó a sentirse mucho más como un trabajo duro. Pero luego comencé a tener que liderar para demostrar lo que había aprendido, así como obtener más experiencia práctica yo mismo. El miedo volvió un poco una vez que todo eso comenzó a suceder, pero fue más la presión de realmente cumplir con el estándar lo que me ponía ansioso. Todavía estaba en periodo de prueba durante unos meses, y me preocupaba que si metía la pata demasiado, me despidieran casi tan rápido como empecé. Pero por aterrador que fuera todo el proceso de entrenamiento, no tenía idea de la clase de cosas extrañas que vería en los alcantarillados. Y una de esas cosas me aterrorizó absolutamente, y es probablemente lo más parecido a un ser alienígena, legítimamente otro mundo, que jamás veré. Recuerdo que giré por uno de los túneles más cortos en nuestra ruta, y cuando el haz de mi linterna golpeó la esquina afilada vi algo moverse. Esto llamó mi atención por 2 razones. En primer lugar, obviamente, tenemos un montón de ratas en los alcantarillados, pero ya se han ido mucho antes de que te acerques porque haces un montón de ruido cuando te mueves por el agua, así que los oyes correteando, lo cual es bastante espeluznante, pero tiendes a nunca verlos a menos que sea a distancia. En segundo lugar, la cosa no solo era diferente a cualquier cosa que hubiera visto en mi vida, en realidad reaccionó a la luz de mi linterna y se tensó un poco. Ok, eso es algo así como una mentira cuando dije que nunca había visto nada como eso, porque sí lo había visto pero solo en un montón de películas de ciencia ficción y terror, así que puedes imaginar por qué me asustó tanto verlo con mis propios ojos. Lo que vi tenía forma de un corazón humano, más o menos del mismo tamaño también, más ancho en la parte superior y un poco más estrecho en la parte inferior. Me recordó a un corazón también, no solo por la forma en que se tensaba y relajaba, sino por la forma en que era de un rojo sangre puro. No latía como un corazón, sin embargo. Solo se tensaba cuando mi linterna pasaba sobre él, y así es como supe que lo que estaba viendo de alguna manera estaba vivo. Además, la forma en que reaccionaba a mi luz hacía que cambiara de forma, como si tuviera miedo de la luz. Creo que lo miré incrédulo durante 1 o 2 segundos antes de finalmente susurrar algo como: «Bob, ¿qué demonios es eso?». Pasé mi linterna sobre él varias veces más, mostrándole a mi jefe cómo no solo era la bola de asquerosa carne lo que se movía, sino que la cosa que se estaba adhiriendo a las paredes también estaba temblando. Definitivamente estaba asustado porque soltó un «Dios mío» susurrado. Elección de palabras muy pobre por su parte, en serio, porque pensé que nunca había visto algo así antes, y eso me asustó aún más de lo que ya estaba. Resulta que sí había visto algo así antes, y en realidad sabía exactamente qué era también. Simplemente nunca había visto uno tan grande como ese antes. Realmente desearía que me lo hubiera dicho antes porque juro por Dios que casi tengo un ataque al corazón. Pero después de prometerme que todo era seguro y que no era algún tipo de monstruo de Dark Souls, finalmente recuperé el control de mí mismo y pasé junto a la cosa. Mi corazón literalmente estaba tratando de saltar de mi pecho, y descubrí que ni siquiera podía mirarlo mientras me acercaba porque mis piernas simplemente dejaron de funcionar. Pero eventualmente pasé junto a él, y terminé la carrera sin desmayarme o ser comido o absorbido. Ok, ahora apuesto a que estás bastante desesperado por saber qué demonios vi en este momento, así que solo te lo diré de una vez. Lo que estaba viendo era un capullo de gusanos tubifex. Son como estos pequeños gusanos rojos que de alguna manera son machos y hembras a la vez, y cuando se reproducen,
Lo hacen en estas grandes colonias que luego forman estos sacos de huevos rojos sangre. Probablemente estoy equivocado en algunos aspectos, así que los nerds de la biología por favor no me agreguen, pero juro que nunca he visto algo tan parecido a un extraterrestre y aterrador en toda mi vida. Cosas como esa me recuerdan a algún viejo video de YouTube que vi una vez, donde el tema era cómo vivimos en un planeta alienígena. Hay cosas ahí fuera que son realmente reales, y son igual de espeluznantes que cualquier cosa que algún productor de películas de terror de Hollywood pudiera soñar, y para mí ese pequeño hecho es suficiente para perder el sueño. El 26 de marzo de 1998 fue el último día de clases antes de las vacaciones de Pascua y Tristan Bruback, de 13 años, no tenía ánimos de asistir. Intentó convencer a su padre de que se había lastimado la espalda, pero su padre no era tonto. Sabía que Tristan detestaba la rutina y la responsabilidad de la educación, y lo obligó a ir a clases. Sin embargo, cerca del mediodía, Tristan intentó dar la misma excusa a uno de sus profesores. Debe haber hecho una actuación convincente, porque este profesor le dio permiso para terminar las clases temprano, aproximadamente a la 1:30 p.m. Tristan. Luego se dirigió a la estación de tren de Frankfurt Höchst, con la intención de regresar a casa para comenzar las vacaciones de Pascua temprano. Esta estación de tren en particular es una de las más concurridas de toda la ciudad, pero a pesar de las densas multitudes, Tristan apareció en las imágenes de las cámaras de seguridad visitando una pequeña tienda dentro de la estación misma. Las imágenes lo mostraban solo, y aún lo estaba cuando poco después, una mujer que paseaba a su perro por un parque cercano lo vio. Tristan estaba sentado en un banco del parque fumando un cigarrillo que probablemente había comprado en la tienda de la estación de tren. Cuando la mujer pasó junto a él, Tristan se inclinó para acariciar al perro unas cuantas veces. La pareja intercambió palabras, con la mujer diciendo más tarde que Tristan era un joven descarado pero encantador. Luego, mientras se alejaba, miró hacia atrás para lanzarle una cálida sonrisa maternal. Fue entonces cuando vio a dos hombres de pelo oscuro acercándose a Tristan antes de entablar conversación con él. Este fue la última vez que alguien vería a Tristan con vida. A eso de las 5 p.m., un grupo de niños iba caminando a casa desde la escuela y pasó por el pasillo del túnel del Liederbach. Fue entonces cuando vieron algo flotando en el agua sucia y poco profunda. Era un cadáver humano, el cadáver de Tristan. Sin saber a quién más recurrir, los niños corrieron de regreso a la escuela para informar a su maestro de lo que habían visto. Aparentemente, su maestro creyó que simplemente estaban inventando todo, e insistió en acompañar a los niños al túnel del Liederbach para confirmar su historia. Para su horror descubrieron que cada palabra que los niños dijeron era cierta. Realmente había un cadáver de un niño flotando en la alcantarilla, y al hacer el descubrimiento por sí mismos, corrieron a informar a la policía. Los oficiales de policía de Frankfurt describirían más tarde la escena del crimen como una de las peores a las que se habían enfrentado en toda su carrera. El cuerpo de Tristan estaba en un estado tan terrible que los oficiales solo pudieron identificarlo mediante una etiqueta de nombre dentro de la mochila escolar del niño. Después de reconstruir el crimen en la escena, los investigadores dedujeron que Tristan había sido golpeado hasta quedar hecho pulpa antes de ser estrangulado a solo metros de donde fue encontrado. También determinaron que Tristan había intentado defenderse de sus atacantes, ya que uno de sus zapatos se había salido durante la supuesta lucha. Además, existe la posibilidad de que el estrangulamiento no haya matado realmente a Tristan, porque quien lo atacó lo siguió hasta el agua antes de cortarle la garganta de oreja a oreja. El corte era tan profundo que Tristan casi fue decapitado, y su asesino siguió clavando la hoja en su torso una y otra vez. Después de eso, comenzó la mutilación real. Se habían quitado secciones de carne de los brazos y las piernas de Tristan, y el asesino se había tomado el tiempo de quitar ciertos apéndices del cuerpo del niño. La policía notó que faltaba una oreja, junto con algunos de sus dedos de manos y pies, y como ninguno de estos se encontró en la escena del crimen, se cree que el asesino los retiró como trofeos de su acto macabro. La noticia del brutal asesinato de Tristan horrorizó a la comunidad local, y sus ojos estaban pegados a las noticias de televisión en los días siguientes mientras se desarrollaba la investigación policial.
Frankfurt tenía una tasa de criminalidad relativamente baja en ese momento, y los asesinatos como el de Tristan eran casi desconocidos. Como puedes imaginar, su familia estaba absolutamente devastada. Sus únicos parientes sobrevivientes eran su abuela y su padre, quemado, y como Tristan no tenía hermanos, la línea de sangre de los Bruback había sido prácticamente borrada de la tierra. Además, la madre de Tristan se había quitado la vida solo 3 años antes, y las 2 muertes en rápida sucesión condenaron a Bernd a un dolor del que nunca se recuperó. El funeral de Tristan fue asistido por cientos de ciudadanos locales, algunos de los cuales ni siquiera lo habían conocido, y mientras Frankfurt lloraba por el joven rebelde pero encantador, la investigación policial continuaba. Los detectives de homicidios alemanes anunciaron que el asesinato y mutilación de Tristan no habían llevado más de 15 minutos, y que a lo largo de su investigación preliminar, habían encontrado su primera gran pista. Se había encontrado una sola huella de sangre en la escena del crimen, y el tamaño sugería que pertenecía al asesino. Esto demostraría su mayor oportunidad de identificar al asesino, pero aún así, buscaron declaraciones de testigos presenciales para estrechar el cerco al asesino de niños sanguinario. Una declaración provino de 3 personas que estaban caminando hacia un campo de fútbol cercano a eso de las 3:30 p.m., afirmaron que mientras pasaban a unos kilómetros del túnel del Liederbach, vieron a un hombre de aspecto extraño con cabello oscuro alejándose del área a toda velocidad. También le dijeron a la policía que el hombre parecía estar completamente empapado desde la cintura hacia abajo, lo que llevó a la policía a teorizar que este no era otro que el asesino de Tristan. Esta observación luego fue corroborada por una joven que también había estado en el área en el momento del asesinato. Ella también había visto a un hombre cuyos pantalones y zapatos parecían empapados mientras esperaba en aguas profundas. Las 2 observaciones ayudaron a crear una descripción física del hombre que se creía era el asesino de Tristan. Se decía que el hombre tenía una larga barba rubia descuidada con una pequeña trenza en un lado, y también se pensaba que era muy delgado y pálido, con ojos de color claro y alrededor de 1,77 m de altura. Los testigos también mencionaron que parecía sucio, como si evitara bañarse, y que tenía un labio leporino o una cicatriz muy profunda justo debajo de su fosa nasal izquierda. La policía consultó entonces a un perfilador de psicología criminal que les dijo que el sospechoso probablemente tenía entre 25 y 35 años y no tenía amigos o familiares cercanos, y probablemente albergaba algún tipo de atracción o resentimiento perverso hacia los niños. Este perfilador también afirmó que había una gran posibilidad de que Tristan conociera a su asesino de alguna manera, y la policía tuvo en cuenta muchas de estas estimaciones en su investigación. En las semanas siguientes, apenas una semana después del funeral de Tristan, hubo un desarrollo impactante en el caso que dejó incluso a los investigadores más endurecidos conmocionados. El 7 de abril de 1998, la policía de Frankfurt recibió una llamada de una cabina telefónica ubicada en la estación de tren de Höchst, la misma estación de tren donde Tristan había sido visto solo horas antes de ser asesinado. Un despachador de policía contestó la llamada, y cuando le preguntaron al llamante que se identificara, este simplemente respondió: «Este es el asesino de Tristan hablando», y le dijo al oficial que quería entregarse. Cuando le pidieron que se describiera, el llamante le dijo al oficial que medía 1,55 m de altura, y tenía el cabello largo y negro. Un detalle que contradecía las declaraciones más recientes de testigos presenciales, pero coincidía con la descripción de la mujer que paseaba al perro de los 2 hombres que se acercaron a Tristan mientras fumaba en el banco del parque. El supuesto asesino luego dijo simplemente: «Arrestadme», y terminó la llamada. Los oficiales de policía se apresuraron a la estación de tren, pero no lograron arrestar al llamante, y debido a lo concurrida que era la estación de tren de Höchst, no pudieron identificar al llamante en las imágenes de las cámaras de seguridad, ni obtener huellas dactilares precisas de ninguna de las cabinas telefónicas. Cuando esta nueva información llegó a los medios de comunicación, algunos periodistas especularon que el asesino estaba tratando de confundir a los investigadores proporcionando información contradictoria, pero no señalaron que la mujer que paseaba al perro parecía proporcionar esta misma descripción exacta del sospechoso. Además, cuando la policía publicó el audio de la llamada al público en general, muchos notaron que el llamante sonaba distante e intoxicado.
Esto podría haber sido fácilmente, porque la llamada era una broma formulada por personas crueles y borrachas, pero también coincidía con algunas descripciones del asesino como pálido, descuidado y sin lavar, lo que potencialmente coincidía con alguien con problemas de adicción. A medida que la investigación creció en alcance y escala, rápidamente se convirtió en la mayor investigación de asesinato en la historia de Alemania. Era comparable con la investigación de Jean Bennett Ramsey en los Estados Unidos o la investigación de Madeleine McCann en Gran Bretaña. Todo el país estaba obsesionado positivamente con el asesinato. La investigación en curso consumía tiempo en las noticias nocturnas y también permeaba las conversaciones en la mesa durante la cena de casi todas las familias en la nación. Los oficiales de policía tomaron huellas dactilares de asombrosos 10.000 sospechosos masculinos en los meses siguientes, así como recopilando alrededor de 24.000 declaraciones de testigos. También se realizaron varios retratos hablados, cada uno detallando cómo creían que se veía el asesino, y se distribuyeron a más de 80 prisiones alemanas diferentes. Incluso los criminales en Alemania estaban consternados por el asesinato de Tristan, y toda una serie de organizaciones criminales prometieron hacer todo lo posible para atrapar a su asesino. La policía también se puso en contacto con varias clínicas médicas con la esperanza de hacer coincidir el detalle del labio leporino con algún paciente potencial. Los oficiales luego entrevistaron a casi todas las personas que habían tenido una operación de reparación del labio leporino durante su juventud, pero ninguno fue considerado sospechoso potencial. Después de estas entrevistas, la investigación se desaceleró hasta marzo de 1999, cuando la policía hizo su segundo avance sólido en el caso. La mochila de Tristan, un artículo diferente a su bolso escolar que faltaba en la escena de su asesinato, finalmente fue localizada. Estaba tirada en un área boscosa a unos 26 kilómetros de la escena del crimen, y quizás lo más interesante, contenía un mapa de carreteras en idioma checo de Alemania. Tristan no hablaba ni leía checo, por lo que era seguro decir que no le pertenecía a él, y probablemente pertenecía a su asesino. La publicación de esta nueva información al público llevó a otro testigo presencial a presentarse, uno que afirmaba que había estado caminando por estos mismos bosques el día después de que Tristan fue asesinado. Durante su caminata fue abordada por un hombre que parecía mentalmente inestable, uno que estaba hablando sobre la Legión extranjera francesa, así como un rebaño de ovejas perdidas, pero más pertinente, afirmó que el hombre no solo hablaba alemán con acento checo, sino que también llevaba lo que se parecía mucho a una mochila de niño. Parecía que la policía estaba a un paso de atrapar o hacer aparecer al asesino. Sin embargo, cuando encontraron al hombre con la ayuda de la Legión extranjera francesa, descubrieron que tenía una coartada sólida y tuvo que ser descartado de cualquier investigación subsiguiente. Para ese momento, había pasado un año desde el asesinato de Tristan, pero para la frustración de los investigadores, no estaban más cerca de resolver su asesinato que el año anterior. Pista tras pista los llevaba a nada más que callejones sin salida, y el caso estaba peligrosamente cerca de convertirse en uno frío. Luego, en octubre de 1999, la abuela de Tristan visitó la tumba del joven solo para hacer un descubrimiento verdaderamente aterrador. Solo podemos imaginar la angustia y el horror que sintió cuando se acercó a la tumba de su nieto, para descubrir que alguien había intentado desenterrarlo. Quienquiera que fuera, había colocado una lona de plástico y había excavado tanta tierra de la tumba de Tristan que casi había llegado a su ataúd. Además, una sola pala yacía junto a la tierra excavada, y aunque la falta de lluvias recientes significaba que era casi imposible saber cuándo se había perturbado la tumba, la abuela de Tristan insistió en que tenía la sensación de estar siendo observada y que había interrumpido la lúgubre tarea del ladrón de tumbas. Los investigadores estaban desconcertados por este giro extraño y aterrador en la historia, y a pesar de que la familia Bruback insistía en que el culpable era el asesino, no había forma de saber quién podría emprender una tarea tan macabra. En los años que siguieron al asesinato de Tristan, la falta de una explicación sólida llevó a la circulación de una serie de rumores viciosos, ninguno de los cuales merece discusión en este video. Sin embargo, está claro que cuanto más tiempo pasaba el caso sin respuestas, menos financiación y enfoque recibía, y a medida que pasaban los días, el caso de Tristan se acercaba a ser arrojado a la pila fría.
Esto se vio exacerbado por la revelación de que uno de los principales informantes del caso resultó ser una mujer estadounidense que intentaba implicar a su inocente exmarido como el asesino. Resultó que había estado mintiendo a los investigadores durante meses, lo que significaba que toneladas de evidencia potencial tuvieron que ser descartadas de la policía de Frankfurt. Sin embargo, no todo fue en vano, ya que la policía comenzó a encontrar vínculos entre el asesinato de Tristan y la desaparición de otros dos niños alemanes, Annika Seidel y Melanie Frank. En septiembre de 1996, Annika Seidel, de 11 años, desapareció de un lugar a solo 9,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Tristan, mientras que Melanie Frank, de 13 años, desapareció de la cercana Wiesbaden poco más de un año después del asesinato de Tristan. Algunos investigadores sugirieron que el caso estaba intrínsecamente vinculado, y que si encontraban a la persona responsable de la desaparición de cualquiera de los dos niños, también resolverían la muerte de Tristan. Tomó hasta 2013 para que los investigadores dieran un nuevo vistazo al caso, y desde entonces han surgido dos teorías dominantes. La primera es que Tristan fue atraído al túnel de Liederbach por alguien que conocía, posiblemente con la promesa de algún tipo de ganancia material. Es posible que la persona que lo hizo fuera alguien a quien el padre de Tristan no aprobaría, de ahí que intentara encontrar una excusa para faltar a la escuela ese día. Una de las peores pruebas de esto fue una declaración proporcionada por uno de los profesores de Tristan, quien lo describió viendo a Tristan en compañía de unos pocos hombres mayores en las semanas previas a su muerte. Uno de estos hombres parecía encajar en la descripción de los sospechosos vistos por otros testigos presenciales, el hombre rubio con el labio leporino, que fue visto cerca de la escena del crimen justo después del asesinato. Cuando la policía intentó armar una línea de tiempo de los movimientos de Tristan en los días previos a su muerte, notaron que había grandes lagunas que nadie podía explicar. ¿Estaba Tristan tal vez consumiendo drogas con este hombre pálido y descuidado? Quizás le debía dinero o le había robado algo. Poco más que una enfermedad mental devastadora podría explicar la malicia brutal de un ataque tan macabro. La segunda teoría dominante es que Tristan fue blanco de un presunto depredador de niños que había estado acechando la zona. Un ex compañero de clase de Tristan describiría más tarde a un hombre que se parecía exactamente al retrato hablado del asesino de Tristan, y agregaría que era una persona intimidante que solía acechar y ofrecer regalos a los niños locales. Esto fue respaldado luego por el testimonio de niños de un centro de cuidado diurno local que le contaron a la policía sobre un hombre que acechaba en un área boscosa cercana cada vez que se les ofrecían regalos. Los niños se apresuraban a informar este comportamiento, pero no fue hasta que Tristan fue asesinado que sus maestros comenzaron a tomar en serio sus reclamos. Sin embargo, para cuando Tristan fue asesinado, este hombre extraño había desaparecido y todas las búsquedas de él resultaron completamente infructuosas. Tristemente, hasta el día de hoy, el asesinato de Tristan Brubach sigue sin resolverse. Los investigadores en Alemania han intentado vincular el caso de Tristan con asesinatos y agresiones en una variedad de otros países europeos, pero no se han establecido paralelos concretos. El único pariente sobreviviente de Tristan, Bernd Brubach, falleció en diciembre de 2014 a la edad de 59 años, sin haber vuelto a casarse ni tener otros hijos. En el momento de su muerte, todavía tenía la esperanza de que el asesino de su hijo fuera encontrado, pero a pesar de que se ofrecieron 20.000 euros de recompensa, ningún avance significativo se ha hecho en el caso. Se ha ofrecido una recompensa por cualquier información que conduzca a la captura del asesino, y parece cada vez más probable que la esperanza haya sido dolorosamente errónea. En las décadas que siguieron, el asesinato continuó acechando a los ciudadanos de Frankfurt, tanto que el túnel de Liederbach fue completamente cerrado al público en general. Con el paso del tiempo, el asesinato se transformó de un hecho bien discutido en algo así como una leyenda urbana, algo con lo que los adolescentes asustaban a los demás. Cuidado, sé vigilante del fantasma de Liederbach. Nacida en 1957 como la única hija de George Whittle y su novia Dorothy Leslie Whittle, creció en la ciudad inglesa de Wolverhampton y luego se inscribió como estudiante en el Wolfram College de la ciudad. George Whittle
Era el dueño y operador de Whittle Coaches, una exitosa empresa de transporte que se especializaba en llevar a los mineros de los pueblos locales a las minas de carbón donde trabajaban. La empresa de autobuses también ganaba dinero adicional transportando carbón entre los cambios de turno, y para 1970, Whittle Coaches era una de las empresas privadas más rentables de toda la región. Sin embargo, en ese mismo año, el anciano George falleció trágicamente después de una enfermedad repentina. Para evitar impuestos sobre la herencia, le dio 3 casas y 70,000 libras en efectivo a Dorothy, así como más de 190,000 libras a sus 2 hijos, lo que obviamente incluía a Leslie. Sin embargo, Selena Whittle, su esposa separada, no recibió absolutamente nada del último testamento y testamento de George, lo que desencadenó algunos procesos legales muy publicitados que circularon en los periódicos de la nación. Decenas de miles de personas comunes quedaron fascinadas por los detalles sórdidos de la batalla judicial. Pero una persona malévola estaba mucho más interesada en las historias que sus pares, y en su mente oscura y retorcida. Un plan comenzó a formarse el 14 de enero de 1975. Dorothy, que para entonces había adoptado el apellido de su difunto esposo, regresó a su casa en Shropshire alrededor de la 1:30 de la mañana. Poco después de entrar en la casa, Dorothy revisó silenciosamente a su hija Leslie, y al encontrarla profundamente dormida, Dorothy también se retiró a la cama. Sin embargo, mientras se quedaba dormida lentamente, no tenía idea de los horrores que le esperaban a su joven familia al despertar a la mañana siguiente. Poco después del amanecer del miércoles 15 de enero, Dorothy se levantó de la cama, bajó las escaleras y comenzó a cocinar el desayuno para sus 2 hijos. No era inusual que Leslie se quedara dormida, incluso en un día de escuela, pero cuando comenzó a acercarse peligrosamente a llegar tarde a la universidad, Dorothy subió las escaleras con la intención de despertarla. Pero cuando entró en la habitación de su hija, Leslie no estaba por ninguna parte y en su lugar había una nota mecanografiada. Dorothy sabía que algo estaba terriblemente mal mientras leía las primeras palabras, que le decían que bajo ninguna circunstancia debía contactar a la policía. Leslie había sido secuestrada y la única forma de recuperarla era mediante un pago de 50,000 libras. Para facilitar la transacción, debía esperar una llamada telefónica esa noche, una que llegaría a un teléfono de pago cerca del centro comercial Swan en Kidderminster. Dorothy descendió a un pánico salvaje y condujo hasta la casa de su hijastro Ronald. Cuando él escuchó la noticia, Ronald ignoró completamente las demandas del rescate y contactó inmediatamente a la fuerza policial local. Tarde esa noche y temprano al día siguiente, un equipo liderado por el comandante John Morrison y el inspector jefe de detectives Walter Borham comenzó una investigación sobre el secuestro. Pero de alguna manera, la historia se filtró casi inmediatamente a la prensa británica, y el reportaje sobre el secuestro de Leslie se presentó en las noticias nocturnas del mismo día en que fue llevada, por algún milagro. La transmisión no disuadió al misterioso secuestrador, pero esperaron hasta la 1 a.m. del 16 de enero para hacer la llamada telefónica al teléfono de pago del centro comercial. Durante la llamada, se pudo escuchar la voz de Leslie asegurando a su familia que estaba bien, pero también transmitió instrucciones de que la familia necesitaba visitar otro teléfono de pago, en la cercana Kidsgrove, para recuperar un segundo mensaje que había sido colocado detrás del tablero del teléfono de pago. Fue durante el segundo viaje que se ordenó a la familia que llevara consigo el pago completo de 50,000 libras, o que un destino terrible le sucedería a Leslie. Después de recolectar la cantidad total en efectivo, Ronald Whittle partió de la estación de policía de Bridge North justo después de la 1:30 a.m. del 17 de enero. Pero Ronald no estaba familiarizado con el área de Kidsgrove y en la búsqueda del teléfono de pago correcto rápidamente se perdió. Le llevó casi 30 minutos localizar el teléfono de pago, que estaba ubicado justo fuera de la oficina de correos de Kidsgrove. De hecho, había un mensaje mecanografiado detrás del tablero, uno que lo dirigía a un área boscosa cercana conocida como Bath Pool Park. El resto del mensaje se ha parafraseado de la siguiente manera: ve hasta el final del camino y gira hacia una calle de un solo sentido. Luego busca el muro y enciende las luces del coche. Espera la luz de la linterna. Luego aguarda más instrucciones. Ronald siguió las instrucciones al pie de la letra,
conduciendo por un camino marcado con un letrero de un solo sentido. Llegó al final del camino, encendió las luces de su coche y salió del vehículo para esperar nuevas órdenes, pero nadie apareció. Resultó que una joven pareja había estacionado su automóvil justo al lado del lugar propuesto para el rescate, y en la confusión, el secuestrador parece haber huido del área. Toda la familia Whittle estaba aterrorizada por el fracaso, y estaba aterrorizada de que Leslie sufriera las consecuencias. Todo lo que podían hacer era esperar a ser contactados por el misterioso secuestrador, rezando todo el tiempo para que Leslie sobreviviera al tormento. Los oficiales de policía les aseguraron que el secuestrador no dañaría a Leslie, ya que era mucho más valiosa viva que muerta, pero aún así, las viudas estaban preocupadas, sin tener idea de si la persona con la que estaban tratando era simplemente codiciosa o puramente malvada. Alrededor de una semana después del intento fallido de rescate, la policía de West Mercia fue contactada por sus homólogos de West Midlands. Les informaron que la misma noche del intento de rescate, un automóvil había sido abandonado cerca del terminal de Freightliner en la ciudad de Dudley. El guardia de seguridad del terminal había sido disparado por la espalda 6 veces y se encontraba en estado crítico en el hospital, mientras que el automóvil contenía un par de zapatillas que se confirmaron que pertenecían a Leslie Whittle. El tiroteo al guardia de seguridad parecía haber sido una declaración del secuestrador, diseñada para asegurar a las viudas que no tenía miedo de usar la violencia para alcanzar sus objetivos. Pero resultó que las huellas dactilares y la evidencia balística dejadas por el secuestrador eran una declaración mucho más fuerte que cualquier derramamiento de sangre. Las huellas dactilares eran exactamente el mismo patrón que se encontraba en las escenas de 3 otros asesinatos cometidos por un hombre al que la prensa británica se refería como el Pantera Negra, durante una serie de robos a oficinas de correos. El Pantera mató a tiros a 2 directores de oficinas de correos y al esposo de una directora de oficina de correos, y ganó su apodo debido a su ropa oscura y su aterradora agilidad. Esta nueva información solo sirvió para aterrorizar aún más a la familia Whittle, que se dio cuenta de que no estaban tratando con un simple aficionado, sino con un asesino despiadado y endurecido. Días después del tiroteo al guardia de seguridad, la policía decidió realizar una conferencia de prensa para informar al público en general sobre el secuestro de Leslie. Sabían que el secuestrador de Leslie había prohibido estrictamente a su familia contactar a las autoridades, pero parecían convencidos de que él se abstendría de lastimarla. A la luz de esto, los oficiales de alto rango ordenaron una búsqueda exhaustiva de Bath Pool Park, el sitio del rescate propuesto. La búsqueda comenzó el 6 de marzo de 1975, y dado que se encontró un rollo de papel de escribir Dymo tipo máquina en un viejo desagüe, la policía continuó inspeccionando los otros desagües presentes en el parque. El desagüe más profundo de todos había servido una vez como un conducto de ventilación para la mina de carbón de Nelson, y tuvo que ser probado por gases venenosos. Pero una vez que se declaró seguro entrar, los oficiales de la policía de West Mercia descendieron a la oscuridad en busca de pistas. El desagüe constaba de 3 descensos pronunciados, y en el segundo, el equipo de búsqueda descubrió una grabadora de casetes, del mismo tipo que se usó para crear las cintas de prueba de vida de la voz de Leslie. Luego, en el tercer descenso, el equipo de búsqueda encontró un saco de dormir enrollado que actuaba como almohada, un colchón de espuma amarilla y una manta de supervivencia. Sin embargo, fue solo cerca del fondo del desagüe donde el equipo de búsqueda hizo el descubrimiento más horroroso y desgarrador. Colgando de un grueso alambre de acero a solo 18 centímetros del fondo del pozo de drenaje, estaba el cuerpo frío y húmedo de Leslie Whittle. Fue ampliamente aceptado que una vez que el secuestro de Leslie se hizo público, y quedó claro que la policía estaba involucrada, su secuestrador simplemente la ejecutó atándole el alambre alrededor del cuello y empujándola desde el tercer y último descenso. En el periodo posterior a la brutal ejecución de Leslie, su secuestrador se convirtió en el hombre más buscado del Reino Unido. Se inició una gran cacería humana y pronto la red del cazador comenzó a estrecharse alrededor de este vil asesino. Hacia finales del año, en diciembre de 1975, 2 agentes de policía vieron a un hombre actuando sospechosamente en la gran ciudad comercial de Mansfield. Cuando se acercaron a él, el hombre sacó una escopeta recortada
y disparó al aire antes de correr hacia una tienda de pescado y papas fritas cercana para tomar rehenes. Sin embargo, los valientes clientes del tradicional establecimiento rápidamente dominaron a su posible captor y descubrieron que era Donald Nielsen, quien fue llevado bajo custodia. En la investigación que siguió se encontraron las huellas dactilares de Nielsen, que coincidían con las del conducto de desagüe, y más tarde en la estación de policía de Kidsgrove. Nielsen confesó el secuestro de Leslie pero no su asesinato. Durante su juicio en el Tribunal de la Corona de Oxford, el abogado defensor de Nielsen propuso que Leslie de hecho se había suicidado accidentalmente después de resbalar y caer del borde, mientras el alambre de metal estaba alrededor de su cuello. Se argumentó que este alambre debería asegurarla, no colgarla, y que Nielsen había mostrado una gran compasión por su víctima al alimentarla, vestirla y proporcionarle un lugar para dormir. Sin embargo, este argumento no convenció al jurado y en julio del año siguiente, Nielsen fue encontrado culpable del asesinato de Leslie, y el juez le impuso una sentencia de cadena perpetua de 61 años. Durante este tiempo fue identificado aún más como el llamado Pantera Negra, y 3 semanas después fue condenado por el asesinato de 3 trabajadores de oficinas de correos, y recibió otras 3 condenas de cadena perpetua. Nielsen nunca fue liberado de la prisión, ya que murió de esclerosis lateral amiotrófica en el hospital de la prisión, en diciembre de 2011. Fue una manera atroz de morir, ya que al igual que su víctima, su vida se desvaneció mientras estaba incapaz de moverse, incapaz de respirar y sin poder gritar por clemencia.